Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Antonio Márquez Pozos. En esta ocasión les voy a presentar un pequeño curso básico sobre la incertidumbre en las mediciones. Pero antes de comenzar es importante entrar en contexto sobre qué es la incertidumbre, ya que en la industria aquellos productos, procesos o servicios que no se miden no se pueden controlar. Además de que los errores o reprocesos en la industria cuestan mucho dinero. Por esta razón y para que entiendan un poco mejor las definiciones que más adelante les voy a mencionar, quiero comenzar con una pequeña explicación sobre qué es la incertidumbre. Formalmente la conocemos como el parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los datos de medición. Pero, ¿qué quiere decir esto? Hablando metrológicamente, recordemos que en una medición el valor verdadero nunca lo vamos a conocer, pero sí conocemos la mejor estimativa de este valor, que es la medición que te da tu instrumento de medición. Ahora, el valor de incertidumbre lo que hace es que te relaciona un intervalo donde se encuentra el valor verdadero. Por ejemplo, en las mediciones de un termohigrómetro, que es aquel instrumento pues, que mide condiciones ambientales, tales como temperatura y humedad, observamos que se está midiendo, pues no sé, 10 grados Celsius de temperatura y su certificado de calibración de este instrumento dice que tiene una incertidumbre, pues supongamos que de 1 grado Celsius. Con esto nosotros entendemos que la temperatura verdadera está en un rango de entre 9 y 11 grados. Entonces, esto es, esto es a grandes rasgos lo que caracteriza o es la definición pues, de incertidumbre. Con lo anterior, entendemos que el valor de incertidumbre nos define un rango en donde se encuentra el valor verdadero. Por esta razón es importante que nuestros instrumentos cuenten con una buena precisión, ya que entre más bajo sea el valor de la incertidumbre, más exacta va a ser nuestra medición de nuestro instrumento y pues nuestros productos, procesos o servicios van a ser de una calidad mayor. Bueno, una vez mencionado lo anterior, vamos a comenzar con este pequeño curso partiendo de ciertos objetivos. Posteriormente veremos algunas definiciones y por último explicaré en qué consiste la estimación de la incertidumbre de las mediciones. Bien, el primer objetivo para este curso pues es conocer de manera general los conceptos relacionados a la incertidumbre de las mediciones. También el segundo objetivo pues es identificar las fuentes de incertidumbre que influyen en los resultados de las mediciones y pues por último el objetivo es conocer los modelos matemáticos generales para cada tipo de incertidumbre. Bueno, empezamos con las definiciones, en el que la primera definición es obviamente incertidumbre de medida y como ya lo había mencionado pues, en la introducción del video, es el parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. En general, la incertidumbre de medida incluye numerosas componentes. Algunas pueden calcularse mediante una evaluación tipo A de la incertidumbre de medida a partir de la distribución estadística de los valores que proceden de las series de mediciones y pueden caracterizarse por desviaciones típicas. Las otras componentes que pueden calcularse mediante una evaluación tipo B de la incertidumbre de medida pueden caracterizarse también por las desviaciones típicas evaluadas a partir de funciones de la densidad de probabilidad basadas en experiencia u otra información. Aquí a grandes rasgos una evaluación tipo A es aquella que se determina estadísticamente y pues una evaluación tipo B es por ejemplo la que viene ya en los certificados de calibración de los instrumentos en el cual pues ya no debemos de hacer un cálculo, simplemente pues observamos en el certificado cuál es la incertidumbre de esa medición y pues ya no hay más, ¿no? Entonces, por esa parte son para la definición.
y nos dice que la incertidumbre pues es la duda en la validez del resultado de una medición. Esto es como pues otra definición o lo que se entiende también por lo que es la incertidumbre, ¿no? En general, una medición tiene imperfecciones que dan origen a un error, que es la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Un error tiene dos componentes denominados error aleatorio, que son aquellos que no se pueden controlar y se presentan por variaciones impredecibles a las variaciones en observaciones repetidas del mensurando, y pues los errores sistemáticos, que son aquellos que pueden ser controlados, reducidos o eliminados, que sería lo mejor, y que pueden cuantificarse, y si es significativo en relación a la exactitud requerida de la medición, una corrección, un factor de corrección, se puede aplicar para compensar el efecto. Otra definición que también es muy importante conocer es la resolución de un dispositivo visualizador o la resolución de un dispositivo de nuestros instrumentos de medición. Y pues la definición es que es la mínima diferencia entre indicaciones visualizadas que pueden percibirse en forma significativa. Pues aquí en las imágenes que pueden observar de la presentación, pues la resolución del instrumento de un vernier es de 1/20 milímetros. Es un instrumento eh, analógico, y por ejemplo en la resolución pues de este micrómetro nos lo indica que la resolución es de un micrómetro. Entonces pues ya sea que los instrumentos nos lo indiquen o en el certificado de calibración nosotros lo podemos visualizar. Eso es a lo que se refiere con la resolución del instrumento. Eh, otro, Otra definición que también es importante conocer y que es comúnmente utilizada, pues es la calibración. ¿Qué es una calibración? Pues es una operación que bajo condiciones especificadas establece en primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones de sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza la información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Entonces, pues la calibración pueden ser de instrumentos como pues manómetros o pesas. Esa es la definición de calibración. Ahora, la calibración es diferente a lo que nosotros conocemos como ajuste, que el ajuste es el conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados en la magnitud amplia. Eh, una verificación, pues es una aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. Entonces, estas tres definiciones puede que parezcan un poco similares, pero pues sí tienen su, su característica cada una de ellas, su diferencia. Otra medición, otra definición que también es muy importante en el tema de incertidumbres, pues es la trazabilidad metrológica, que es la propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Entonces, pues la trazabilidad metrológica, pues en esta imagen podemos observar que pues los patrones nacionales, como los que se encuentran en el CENAM, o como en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es el BIM, se puede decir que son los instrumentos o los patrones más precisos, los que tienen una incertidumbre muy baja. De ahí, estos centros nacionales de metrología, pues lo que hacen es calibrar a pues, laboratorios secundarios, y pues a medida de que se vayan haciendo esta, como lo menciona, una cadena ininterrumpida de calibraciones, pues la incertidumbre
se va haciendo un poco más grande. Entonces, también la incertidumbre, pues, cuesta, ¿no? Entonces, si nosotros queremos instrumentos más precisos con una incertidumbre más pequeña, pues también los instrumentos de medición pues son mucho más caros. Entonces, a eso se refiere pues la trazabilidad metrológica, a que nuestros instrumentos de medición o patrones tengan una trazabilidad hacia los patrones nacionales o internacionales, que en este caso pues para México es el CENAM. Bueno, es por la parte de las definiciones. Ahora, lo siguiente es la estimación de incertidumbre de las mediciones, en el cual pues los pasos para obtener la incertidumbre es que pues primeramente debemos definir los modelos físicos y matemáticos, debemos definir y organizar las magnitudes de influencia, debemos cuantificar las magnitudes de influencia y su dispersión. Las magnitudes de influencia se refiere a qué magnitudes o a qué cosas son los que nos están afectando a que esta incertidumbre sea más grande. También el siguiente paso es obtener la mejor estimación del mensurando. Una vez que ya tengamos todas estas, debemos de hacer una combinación de las contribuciones de incertidumbre del mensurando. Debemos de determinar el intervalo que abarca el valor del mensurando con cierto nivel de confianza, que más adelante vamos también a ver qué es eso. Y pues finalmente nosotros dar un resultado de medición incluyendo su incertidumbre, que pues mediante el diagrama que podemos observar en la presentación, vemos en primera parte lo que es el mensurando, qué magnitudes de influencia afectan a esa incertidumbre, a esa estimación de incertidumbre, la cuantificación de estas magnitudes, el valor del mensurando, una incertidumbre estándar combinada, que es la combinación de todas estas contribuciones, y pues una incertidumbre expandida, que es nosotros utilizando un factor a un cierto nivel de confianza, y finalmente nosotros para dar a conocer la incertidumbre, pues debemos de emitir nosotros un informe. Entonces, estos son los pasos que nosotros debemos de seguir para obtener la incertidumbre. Y bueno, pues las magnitudes que principalmente influyen para esta evaluación en la determinación de la incertidumbre de la medición, pues son diferentes, son muchos dependiendo de la especialidad o dependiendo del área del laboratorio, no sé, para qué, dependiendo de la especialización del laboratorio, pero como que los que les menciono aquí, pues son como los más comunes, se podría decir, en el que, por ejemplo, para una magnitud que influye en cuanto al equipo, pues quizás sea el patrón de calibración, las condiciones de operación, que no se esté operando de manera correcta este equipo, pues no sé, los equipos auxiliares, posiblemente el método implique la conexión de ciertos equipos y pues eso también afecta la incertidumbre. Por ejemplo, para el método, pues no sé, la robustez, los cálculos que nosotros hagamos, la complejidad de este método, el mensurando también se puede decir que es una magnitud que influye. Por ejemplo, a muchos laboratorios les afecta mucho en las condiciones ambientales. Entonces, estas condiciones también se deben de considerar, por ejemplo, las vibraciones mecánicas o las vibraciones de laboratorio. No sé, por ejemplo, las vibraciones se me ocurre que pueden afectar mucho a laboratorios de calibración de pesas o de manómetros también. La temperatura, si nosotros estamos trabajando con un fluido o un gas que le afecta la temperatura, pues también nosotros debemos considerar estas magnitudes de influencia. La humedad, si por ejemplo en un aceite es un material higroscópico que absorbe la humedad, pues obviamente el resultado te va a variar y va a afectar mucho la humedad. Por ejemplo, para el personal,
que a lo mejor el personal que está haciendo estas mediciones pues no tiene la suficiente capacitación, pues o no lo está haciendo de buena gana, que también muchos técnicos o muchas personas del laboratorio pues no van de la mejor actitud y pues no hacen de manera correcta las mediciones. Posiblemente también, pues si nosotros tenemos un técnico que a lo mejor le falla la vista, o le falla el oído, el pulso, pues también estas magnitudes también las debemos de considerar para que nuestros resultados sean confiables, ¿no? Eh, bueno, bien, ahora veamos lo que es pues una incertidumbre evaluación tipo A. Como les comentaba, pues es las incertidumbres por evaluaciones tipo A son aquellas que se determinan a través de cálculos estadísticos y nos dice que la incertidumbre de una magnitud de entrada obtenida a partir de observaciones repetidas bajo condiciones de repetibilidad se estima con base en la dispersión de los resultados individuales de estas magnitudes de entrada. Si XY se determina por n mediciones independientes, resultando de valores de K1, K2 hasta Kn, la mejor estimativa XY para el valor de XY es la medida de los resultados individuales. ¿Esto qué quiere decir? Pues un promedio, ¿no? Este, la sumatoria de todas de estos resultados y pues al final se hacen un promedio. La dispersión de los resultados de medición K1 y K2 para la magnitud de entrada XY se expresa como por su desviación estándar experimental. Entonces, todos los resultados que nosotros obtuvimos, pues la dispersión que tenemos es la desviación estándar, ¿no? Entonces, pues la incertidumbre estándar o incertidumbre combinada se obtiene finalmente del cálculo de la desviación estándar experimental de la media. Entonces, como vemos, una evaluación tipo A, pues es a partir de realizar ciertos cálculos estadísticos. Entonces, por ejemplo, aquí nos menciona que la incertidumbre estándar o la incertidumbre combinada, como también comúnmente se le conoce, es pues la división de la desviación estándar entre la raíz del número de mediciones. Ahora, para una evaluación tipo B, habíamos visto que una evaluación tipo B pues son aquella incertidumbre que pues nosotros tenemos o la podemos observar en un certificado de calibración. Entonces ya no se requieren hacer cálculos estadísticos. Dice que en una evaluación tipo B de la incertidumbre de una magnitud de entrada se usa información externa u obtenida por experiencia. Pues las fuentes de información pueden ser los certificados de calibración, los manuales del instrumento de medición, especificaciones del instrumento, normas o literatura, quizás haya una norma que para cierto producto pues ya hay una incertidumbre, ¿no? Entonces, valores de mediciones anteriores también se pueden utilizar. Conocimiento sobre las características o el comportamiento del sistema de medición, en el cual pues vemos que pues la incertidumbre combinada es la división, la incertidumbre del certificado de calibración entre el factor de cobertura indicando en el certificado de calibración. Pues es común que en laboratorios de calibración o ensayos los certificados se expresen con un factor de cobertura K igual con 2, que es el 95.45 por ahí, de confianza. Entonces, pues más adelante vamos a observar esto, pero la incertidumbre por una evaluación tipo A se debe de dividir entre el factor de cobertura indicado en el certificado de calibración. Puede haber factores de cobertura ya sea menores o mayores a 2. Más adelante vamos a ver estos factores y a qué se refieren. Pues en general, para mediciones directas en proceso de calibración, las fuentes de incertidumbre mínimas
por considerar son pues, la incertidumbre por repetibilidad, la incertidumbre debido a la resolución del instrumento, la incertidumbre del patrón utilizado en el sistema de calibración. Entonces, estas se podría decir que son como que las principales que nosotros debemos de considerar para pues las mediciones directas de incertidumbre, ¿no? Cuando son procesos de calibración o ensayo también. Y aquí nos menciona que, por ejemplo, para la incertidumbre asociada al patrón, vemos que es la incertidumbre expandida del patrón entre un factor de cobertura. Pues la incertidumbre asociada a la repetibilidad de las mediciones es la desviación estándar entre la raíz del número de mediciones. Y pues la incertidumbre asociada a la resolución de nuestro aparato, pues es la resolución entre 2 por la raíz de 3. Entonces, estas, estas incertidumbres nosotros ya las debemos de considerar y aplicamos lo que nosotros llamamos la ley de propagación de las incertidumbres, que dice que para determinar la incertidumbre de calibración es necesario establecer un modelo básico utilizando la ley de la programación, la propagación de las incertidumbres, perdón, y pues podemos utilizar la relación siguiente, en el cual pues tenemos que para la incertidumbre combinada, nosotros debemos de pues combinar la incertidumbre que obtuvimos de nuestro patrón de calibración, la resolución, la incertidumbre por resolución y pues la incertidumbre de repetibilidad. Entonces todas estas se hace la sumatoria cuadrada de cada una de ellas y se saca su raíz cuadrada y obtenemos pues, la incertidumbre combinada. Ahora, pues este tema de incertidumbre pues también es muy amplio y también es específico para cada una de las áreas, ya sea pues no sé, de calibración, ensayo, químicos también, pues sus temas de incertidumbre pues van a variar un poquito. Pero, por ejemplo, para la incertidumbre de la calibración, cuando nosotros tenemos un laboratorio de calibración, no sé, se me ocurre de manómetros, que es como que lo que más se viene a la mente cuando hablamos de calibración, la incertidumbre pues es la sumatoria de las incertidumbres combinadas de su CMC. El CMC pues es la capacidad de medición y calibración al cuadrado más pues la incertidumbre del IBC, que es el instrumento bajo calibración. Esa va a ser la incertidumbre de calibración que nosotros obtengamos. La incertidumbre del sistema de calibración pues igual es la del CMC, pues, que es un sistema del patrón, y de la incertidumbre de un medio externo. Entonces así tenemos las incertidumbres de cada proceso. Ahora, pues vemos que hay dos tipos de incertidumbres. La incertidumbre estándar, que nosotros la podemos diferenciar como por una U minúscula, y que es la incertidumbre típica obtenida a partir de las incertidumbres típicas individuales asociadas a las magnitudes de entrada de un modelo de medición. La incertidumbre expandida nosotros la podemos reconocer en todas las áreas como la U mayúscula, y dice que es el producto de una incertidumbre típica combinada y un factor mayor que 1. En las siguientes diapositivas vamos a hablar lo que es un factor de cobertura, y nos dice que pues debe de ser mayor de 1. Ahora, el factor de cobertura es un factor numérico usado como multiplicador de la incertidumbre estándar combinada con el propósito de obtener una incertidumbre expandida. Bueno, nosotros aquí vemos una tabla en el cual nos indica del lado izquierdo que es el nivel de confianza, y vemos ciertos porcentajes. Ahorita les voy a explicar más o menos en qué o por qué se ven como porcentajes. El factor de cobertura habla de 0.67 a un factor 1,
un factor 2, que es como con el que comúnmente lo reportan los laboratorios de ensayo de calibración. Entonces vemos que hablan de porcentajes, pero estos porcentajes a qué se refieren. Entonces, si nosotros observamos, aquí hay una curva, entonces nosotros a través de una repetición infinita de mediciones, eh, vemos que, por ejemplo, para un factor de cobertura con 1, tenemos que hay un porcentaje del 68.27%. Quiere decir que para K igual con 1, todas las mediciones que hagamos, o el 68.27 de todo el universo de mediciones que hagamos, van a caer en esta área bajo la curva, en esta parte de donde dice -1 sigma y un sigma positivo. Entonces, la incertidumbre expandida es este valor numérico. Entonces, ¿por qué lo reportan como comúnmente con un K igual con 2? O el K te lo va a solicitar el cliente, ¿no? Pero comúnmente se utiliza un K igual con 2. ¿Por qué? Porque con un K igual con 2, que es aquí donde menciona el -2 sigma y +2 sigma, quiere decir que, que a un factor de cobertura 2 hay un 95.45 nivel de confianza de que los resultados que obtengamos van a caer sobre esa área bajo la curva, que es como que el área mayor, ¿no? Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un resultado, es la probabilidad de que caiga dentro de eso o que sea satisfactorio ese resultado es del 95.45%. Y pues, por ejemplo, aquí nos dice que la incertidumbre expandida, K es un número que corresponde al valor de P elegido por el proveedor de la medición. Una recomendación internacionalmente adoptada es utilizar un valor con K igual con 2, que es aproximadamente al 95.45% de confiabilidad de que pues tu resultado caiga dentro de esos y que pues sea adecuado, ¿no? Bueno, eh, con esto terminamos este pequeño curso de estimación de incertidumbre de las mediciones. Este es un tema muy extenso, verdaderamente, que tiene su especialización dependiendo del área de la industria a la cual ustedes pertenecen. Las fórmulas que les presento pues, son las generales, ya que en todas las áreas van a tener una incertidumbre por resolución de instrumento, una incertidumbre por la repetibilidad de sus mediciones o por los patrones que utilizaron para la calibración de sus instrumentos de medición. Pues los invitamos a que si ustedes quieren especializarse en este tema, se acerquen con nosotros o en su caso, pues les recomendamos que busquen en el Centro Nacional de Metrología, el CENAM, cursos de acuerdo con sus necesidades específicas. Ellos tienen un conocimiento muy amplio de la incertidumbre de las mediciones y pues la incertidumbre va a depender de acuerdo a cada magnitud que nosotros queramos medir o a lo que se especialice en nuestro laboratorio. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho el que hayan tomado este pequeño curso básico de la incertidumbre de las mediciones. Espero les haya quedado un poquito más claro. Y para finalizar el curso, pues igual, y que puedan obtener su constancia de participación, los invito a que realicen los ejercicios que tenemos preparados para ustedes. Cualquier duda o comentario en la descripción del video o en la página de Mac pueden tener más datos de contacto. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias.